Hola Cupcakers, hoy os voy a mostrar cómo hacer macarons de chocolate con relleno de fresa. En esta ocasión voy a hacerlos con merengue italiano. Su elaboración es un pelín más delicada, pero su sabor y textura es mucho más rica. Para hacer la concha de los macarons haremos un mazapán y un merengue italiano. Para el mazapán necesitamos azúcar glass, harina de almendras, claras de huevo y cacao en polvo. Y para el merengue italiano, azúcar, agua y claras de huevo. Empezaremos haciendo el mazapán. El primer paso y una de las claves para que nuestros macarons queden perfectos es tamizar la harina de almendras. Por eso necesitamos tamizarla muy bien para que la concha del macaron quede totalmente lisa. Si vemos que la harina de almendras ya no pasa más por el colador, la descartamos. Una vez tamizada la primera vez, volvemos a hacer un segundo tamizado. Cuando terminemos de tamizar por segunda vez, tamizamos el azúcar glass junto con el cacao. Volvemos a dar unos golpecitos al colador hasta tener los ingredientes totalmente tamizados. Al igual que con la harina de almendras, descartamos los restos que no pasen por el colador. Ahora mezclaremos bien la harina de almendras con el cacao y el azúcar glass. Y nuevamente tamizaremos todos los ingredientes juntos. Cuando acabemos, tamizamos nuevamente. Como os decía antes, el tamizado es sumamente importante para obtener una concha perfectamente lisa. Ahora añadiremos las claras de huevo para terminar de hacer el mazapán. Con la ayuda de una lengua repostera mezclamos bien hasta obtener la masa del mazapán. Una vez listo, lo reservamos. En un bol aparte haremos el merengue italiano, así que empezamos a batir las claras. Primero batimos a velocidad baja para estabilizar las claras. Así obtendremos una burbuja pequeñita y por lo tanto un merengue consistente. Cuando tengamos las claras un poco espumadas, batiremos a velocidad máxima durante 5 minutos. Pasado este tiempo, las claras formarán picos firmes, así que pasamos a hacer el almíbar. En un caso ponemos el azúcar y el agua. Movemos un poquito el caso para que el agua empape el azúcar por completo y lo ponemos a fuego medio. Con la ayuda de un termómetro especial para azúcar dejaremos que la mezcla llegue alrededor de los 118 grados centígrados. En este momento lo retiramos inmediatamente del fuego y mientras batimos nuevamente las claras vertemos el almíbar en forma de hilo. Lo haremos muy poquito a poco para dejar caer un chorrito muy fino pero constante. Aseguraos de que el sirope caiga únicamente sobre las claras, nunca directamente en el bol o las varillas, de lo contrario el azúcar se cristalizará con el contraste de temperatura. Una vez hemos vertido todo el almíbar, seguimos batiendo hasta templar el merengue. Cuando tengamos el merengue brillante y firme, le añadimos el mazapán que hicimos antes. Con una lengua repostera lo mezclamos. Haremos movimientos envolventes para que el merengue italiano no se baje demasiado. Lo más delicado de este paso es mezclarlo al tiempo justo para llegar al punto de cinta. En este punto la masa estará ligera pero resistente. Para comprobar que hemos llegado al punto que necesitamos, dejamos caer la masa y si vemos que se desliza en forma de cinta es que ya está lista. Ponemos la masa en una manga pastelera. Y en la medida de lo posible sacaremos las burbujas de aire del interior de la manga. Para hornear los macarons utilizo una bandeja de horno y una plantilla con círculos dibujados que me servirán de guías. Sobre esta plantilla pongo otro papel de horno para hacer los macarons dentro de las marcas. Con la manga totalmente vertical hacemos una presión constante para dejar caer un poquito de masa en cada círculo. No hay que llegar al borde de la guía, ya que la masa se expandirá en un momentín. Un truco muy útil es utilizar una boquilla redonda de tamaño pequeño. Así, las burbujitas de aire se irán reventando solas cuando salgan por la boquilla. La boquilla que estoy utilizando es la número 10 de la marca Wilton. Tiene 6 milímetros de diámetro. Si utilizáis una boquilla mucho más grande, la masa saldrá con demasiadas burbujas y corremos el riesgo de que la concha del macaron quede hueca. Cuando tengamos toda la bandeja llena, la golpeamos contra la mesa para quitar las posibles burbujitas de aire de las conchas. Ahora solo tenemos que quitar la guía y dejarlo secar. El tiempo de secado varía según la humedad ambiente. En este caso tardaron 3 horas en secarse.
Esto depende de la humedad que haya en ese momento. En climas más secos, con 30 minutos o 1 hora es suficiente. Para comprobar si están listos, los tocamos un poquito, y si no nos manchan es que ya están secos. En este momento ya podemos meterlos al horno precalentado a 120 grados. Para hornearlos, ponemos el horno con calor arriba y abajo sin ventilador y colocamos la bandeja de macarons en el tercio inferior del horno. Una vez horneados, los dejamos sobre una rejilla hasta que se enfríen por completo. Cuando estén totalmente fríos, será muy sencillo despegarlos del papel. Como veis, la concha ha quedado lisa y se ha formado el pie característico del macaron. Los despegamos y los dejamos en un platito a la espera del relleno. Para el relleno necesitamos mantequilla, azúcar glass y pasta concentrada de fresa. Ponemos la mantequilla en un bol y la batimos durante 5 minutos. Lo mejor es utilizar la mantequilla a temperatura ambiente. Así costará menos batirla para que quede blanquita y cremosa. Cuando la tengamos lista, añadimos el azúcar glass y batimos de nuevo. Primero mezclamos un poquito para evitar una nube de azúcar y después batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Pasado este tiempo, añadimos una cucharada de pasta de fresa. Utilizo esta pasta porque con muy poquito añade mucho sabor. Así la buttercream no quedará aguada, pero también podéis utilizar esencia o mermelada. Batimos durante 2 minutos más y ya la tendremos lista. Con la boquilla 4B de Wilton ponemos un poquito de buttercream en una de las conchas y con la otra presionamos ligeramente para terminar nuestro macaron. Podéis utilizar una boquilla redonda y lisa, pero quise utilizar esta para darle un diseño diferente. Ya sabéis que la decoración va a gustos. Y así, poquito a poco, finalizaremos todos nuestros macarons. Los macarons son tan ricos como delicados de hacer. Hay muchos factores que influyen en su elaboración, pero el factor más importante de todos es la constancia. No conozco a nadie que le hayan salido perfectos a la primera, así que nunca perdáis las ganas de hacerlos, porque cuando al fin te salen se te olvidan todas las penas. Espero que los probéis porque son unas pequeñas delicias que seguro os van a encantar. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva video receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!